Hoy vamos a hablar del atributo del Espíritu de verdad. Ahora, no puedo decirles que este es más importante que los otros. No, todos son igual de importantes, pero este es muy bueno. Así que quiero que se concentre y preste atención en la hora y media que voy a predicar. Juan 14, 17, ¿lo tiene? Lo puede leer enfrente, o si tiene su Biblia, busque su Biblia. El Espíritu de verdad. Ahí ya usted empieza a encontrar que el apóstol Juan, aquí tengo, gracias Maite. El apóstol Juan menciona de entrada este atributo. Entonces leámoslo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahora pase a Juan 15, 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Y dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ahí vuelve y dice: el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Así que en estas dos citas encontramos la designación de el Espíritu de verdad. Amén. Pero yo quiero que hoy hagamos una oración igual de seria a las anteriores. Pero es que este tema es de vital importancia porque vamos a hablar de la verdad. Y usted hoy va a entender qué es la verdad. No voy a filosofar, pero va a entender qué es la verdad según la Biblia. Yo quiero que usted, si lo quiere hacer, lo puede hacer, ponerse su mano en su cabeza y diga al Espíritu Santo: aclárame la verdad. Ore conmigo. Padre Celestial, nos ponemos delante de tu presencia en la cual estamos, con quien convivimos. Ponemos nuestra mente, Señor, en tus manos y te pedimos que nos reveles esta verdad, que nos aclares esta verdad, que la luz de la palabra nos lleve al conocimiento completo de la verdad. Usa mis labios para poder educar a la iglesia, Señor, y pedimos que tu Espíritu siga haciendo la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué es el Espíritu de verdad? El Espíritu de verdad, podemos llegar a mencionarlo o a decir que es una designación que se revela a lo largo de la historia de la redención. Ahora, permítame hacer un paréntesis. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, en primera instancia, y eso es verdad. Es verdad, la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿qué más es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación del plan de salvación. Entonces le repito, la Biblia es la revelación del plan de salvación. Y ese plan de salvación comienza a revelarse ¿cuándo? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, toda la Biblia, ¿de qué se trata? De revelar el plan de salvación. Es muy importante entender eso, porque cuando yo entiendo que toda la Biblia revela un plan, entonces cada tramo, cada parte, cada pasaje que yo leo de la Biblia, cada libro de la Biblia apunta a ese plan. Por eso yo no puedo sacar un pasaje de la Biblia y interpretarlo sin entender que ese pasaje hace parte de un todo y de un compendio total. Entonces, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios, y la Biblia es la revelación del plan de Dios, y la Biblia es la revelación del carácter de Dios. Así que Dios se revela ¿dónde?
en la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Dios? Tiene que ir a la Biblia. Dios no se le va, digo esto con mucho cuidado, con mucho respeto a los que lo creen, Dios no se le va a revelar ni en un sueño ni en una visión y le va a decir, mucho gusto, me llamo Dios, Yahweh. Algunos me dicen Elohim, ¿sí? No. Si usted quiere conocer a Dios, debe ir ¿a dónde? A la palabra. Y en toda la palabra se revela el carácter de Dios. Toda la palabra nos muestra quién es Dios, cómo actúa Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo revela esas verdades. El Espíritu Santo revela el plan de redención, nos lo revela. Muchas personas han leído la Biblia de pasta a pasta. De hecho, muchos comunistas, muchos ateos han leído la Biblia para debatirla y para contradecirla y para demostrar que es mentira, y han leído la Biblia de pasta a pasta y no han encontrado el plan de salvación. No han encontrado a Dios y no han encontrado a Cristo leyéndola toda. ¿Por qué? Porque el que trae la revelación de la verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, es importantísimo que nosotros lleguemos a entender esas verdades tan impresionantes. Quiero que hoy desarrollemos 6 puntos. Quiero que miremos a lo largo de la Biblia el desarrollo progresivo del Espíritu de verdad en toda la Biblia. Cómo desde el comienzo hasta el final el Espíritu de verdad comienza a manifestarse. Ahora, por supuesto, cada domingo damos apenas un brochazo porque estos son temas demasiado profundos. En primer lugar, vamos a mirar el Espíritu de verdad en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, vamos a ver el Espíritu de verdad y el cumplimiento en Cristo. En tercer lugar, vamos a ver qué significa la palabra verdad en el Evangelio de Juan, que es donde más se usa. Vamos a hablar en cuarto lugar acerca del ministerio del Espíritu de verdad. Quinto, si me alcanza el tiempo, vamos a hablar del Espíritu de verdad en la Trinidad. Y vamos a hablar como sexto, el Espíritu de verdad en la iglesia. Mire todo lo que abarca este atributo del Espíritu Santo en toda la Biblia. Hablemos del primero. ¿Cómo el Espíritu de verdad se evidenció en el Antiguo Testamento? ¿Cómo los profetas del Antiguo Testamento descubrieron, encontraron o vivenciaron la obra del Espíritu Santo en aquel momento? Números capítulo 11, versículo 29. Ahora, permítame un segundito, qué pena. En el Antiguo Testamento, la frase Espíritu de verdad no aparece. No está. ¿Eso está dónde? En el Nuevo Testamento, donde nosotros leímos. No quiere decir que la doctrina, no quiere decir que la enseñanza, no quiere decir que el énfasis en el Antiguo Testamento no esté. Por eso hay que buscarlo. Entonces vamos a mirar cómo el Espíritu de verdad se hizo evidente en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Números 11:29 dice: y Moisés les respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Alguien recuerda ese pasaje? ¿Alguien se acuerda? ¿Con quién está hablando en ese momento Moisés? ¿Quién le recriminó a Moisés por ser profeta? Ahí lo dejo para que investiguen esta semana. Y entonces Moisés dice algo muy interesante. Aunque era el único que en ese momento estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo para predicar la verdad, Moisés dice algo muy, muy importante: ojalá todo el pueblo fuera profeta, dice él. Ojalá todo el pueblo profeta, y ojalá Jehová pusiera su espíritu sobre todos. O sea, de pronto para Moisés eso era una carga porque el pueblo no lo entendía. Y los que tenían ambición de poder decían: yo quiero ser como Moisés. Isaías 61:1 dice:
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ahí Isaías implícitamente nos está hablando cómo el Espíritu Santo obraba en su vida para que él hablara. Permítame hacer otro paréntesis. Hoy soy de paréntesis. Estos son corchetes. Un profeta, la palabra profeta, esta mañana lo veíamos en clase de discipulado. La palabra profeta significa hablar, significa denunciar, significa hablar en nombre de o en lugar de. Eso es lo que significa profeta. No significa lo que generalmente creemos nosotros cuando escuchamos la palabra profeta, que automáticamente se nos viene a la cabeza la idea de: me van a prometer casa, carro, beca, y si no soy casado me van a prometer esposa. Eso es lo que generalmente las personas tienen en su cabeza como profeta. Pero profeta en la Biblia es el que habla la palabra de Dios, el que pronuncia la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron la revelación de Dios, recibieron el conocimiento de Dios y lo transmitieron. Eso era la palabra profética. Ellos hablaban la palabra que Dios les había dado. Ahora, ¿cuándo cesó esa revelación única y completa? Cuando murió Juan. Entonces el Espíritu Santo vino y le reveló a los profetas la palabra de verdad, la única palabra de verdad, la palabra completa, y los profetas dieron la palabra de Dios. Y cuando muere Juan, esa única revelación y esa única palabra completa fue sellada. Es decir, ya no hay nuevas revelaciones. Ya no existen nuevas revelaciones, porque toda la revelación de Dios, ¿dónde está? Acá en su palabra. Si usted usted escucha a una persona que le dice que yo tengo una revelación nueva, tenga muchísimo cuidado, porque toda la revelación, ¿dónde está? En la palabra. No hay más revelaciones, hermano. Más adelante vamos a hablar algo muy importante acerca de eso. Entonces nuestro primer punto nos enseña que los profetas hablaron por el Espíritu Santo y los profetas pronunciaron la verdad de Dios, y esa verdad de Dios es la que usted y yo podemos leer en este día. ¿Está conmigo? ¿Amén o no amén? ¿Quiere escuchar profecías? Lea el Antiguo Testamento. Sí, simple, hermano. ¿Listo? ¿Quiere escuchar profecías seguras? Lea las que están aquí, hermano. Esas son las más seguras, hermano. ¿Sí? Si alguien viene a profetizarle cosas, deje la puerta entreabierta. Segundo, perdónenme la vida, me salteé. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios hubiera utilizado a los profetas? Primero, que el Espíritu de Dios comunica únicamente la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu de Dios nunca habla independientemente del Señor. Siempre habla en unidad a la Trinidad, a la Deidad. El ministerio del Espíritu de verdad consiste en hacer conocer la verdad revelada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, o lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento. Segundo punto para que miremos: el Espíritu de verdad y el cumplimiento en Cristo. ¿Cómo se manifestó ese Espíritu en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a mirar entonces en el Evangelio de Juan, que es donde se desarrolla muchísimo más esta idea. Juan capítulo 14, versículo 17, léalo conmigo. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Quién está hablando ahí? Cristo.
Juan está relatando, Juan está escribiendo más bien lo que Cristo dijo. ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Que había el Espíritu de verdad, y ese Espíritu de verdad vendría sobre aquellos que han conocido a Cristo, y no viene sobre todo el mundo, que eso ya lo expliqué hace 8 días. Juan 15:26. El mismo Jesús vuelve a hacer mención del Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿cómo lo titula? El Espíritu de verdad. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo le está dando un título: el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que en el primer capítulo Jesús titula al Espíritu Santo y le dice: Él es el Espíritu de verdad, y está dando las características de quiénes lo pueden recibir y sobre quiénes está. En el segundo capítulo encontramos que es una promesa, y que esa promesa, pues el Señor Jesucristo nos hace ver que vendrá en algún momento el Espíritu de verdad. Y ahí tenemos que entender entonces cuál es la tarea, cuál es la función, cuál es el ministerio del Espíritu de verdad, que lo vamos a ver más adelante. Juan 16:13, vuelve y Jesús dice: pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, ¿qué hará? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Viene a mi mente un testimonio, yo lo he compartido acá, del pastor John MacArthur. Y él cuenta que una mujer llegó a su oficina a pedir una cita con el pastor John MacArthur. Y ella comenzó a expresarle que ella había tenido unas visiones acerca de Cristo. Y según esta mujer, las visiones que el Espíritu Santo, según ella, le había mostrado de Cristo eran muy especiales. Entonces el pastor John MacArthur cuenta que él la escuchó, su conversación, su explicación, y al final el pastor John MacArthur le dice: hermana, todo lo que usted vio no tiene que ver nada con la verdad bíblica. Entonces ella, respuesta más o menos, dijo: yo no tengo ni idea qué dice la Biblia, lo que sí estoy segura es de lo que yo vi. Entonces dice uno: venga, ¿el Espíritu Santo muestra cosas que no están en la Biblia? No, Él no va a mostrar nada diferente que no esté en la Biblia. Por eso yo les decía, la palabra, como dijo el apóstol, la palabra profética más segura, ¿cuál es? Esta, hermano, esta. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengamos mucho cuidado cuando escuchamos cosas por ahí. Hoy en día se han levantado iglesias donde su énfasis es la profecía. Pues tenga cuidado, hermano, porque muchas veces no es sino repetición de cosas. Otras veces no es sino adivinación, espíritus de adivinación engañando a las personas. Y lastimosamente detrás de eso siempre hay cuestiones económicas de por medio. Entonces en este podemos nosotros encontrar que en el Evangelio de Juan, Cristo está haciendo evidente que una de las características y que uno de los atributos del Espíritu Santo es la verdad. Entonces estamos mirando cómo en el Antiguo Testamento la verdad se manifestó en los apóstoles, en los profetas, como en el Nuevo Testamento Cristo dice que vendría el Espíritu de verdad, y ya Cristo comienza a mostrarnos qué haría el Espíritu de verdad en las personas que habría de venir. Pasemos entonces al tercer punto. Ahora, el Espíritu Santo no va a revelar algo diferente a la deidad y a la Trinidad. El Espíritu Santo siempre va a revelar lo que está en su, en su ser, allá en la Trinidad. Él solamente va a revelar eso, ni va a revelar nada por su propia cuenta, sino que Él va a revelar lo que el Padre quiere que se revele, como lo estábamos viendo aquí en estos pasajes. Tercero,
Vamos a mirar entonces la palabra verdad, qué significa en el Evangelio de Juan. Recuerde que Juan es quien más habla de la verdad en este caso, y Jesús habló de la verdad pronunciando y diciendo que vendría el Espíritu de verdad. Entonces miremos Juan, el apóstol Juan, cómo presenta la verdad. Y Juan presenta la verdad como algo inseparable de Cristo. Mire qué importante. Aquí es donde nuestro mensaje de hoy comienza a cobrar muchísima importancia. La verdad está íntimamente ligada ¿a quién? A Cristo. Mira lo que dice Juan 14:6. Todos no lo sabemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que los profetas hablaron una verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría con la verdad. Y ahora Jesús en Juan 14:6 dice: les presento la verdad. Yo soy la verdad. Entonces lo que los profetas hablaron, ¿qué hablaron? A Cristo. Lo que los profetas pronunciaron era a Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice que desde el Antiguo Testamento todas las profecías anunciaban a Cristo. Se veían en Cristo. Los actos sacrificiales de los corderos apuntaban ¿a quién? A Cristo. El sacrificio que hizo Dios allá en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, y que muy seguramente fueron corderos sacrificados para vestir a Adán y Eva, ese sacrificio apuntaba a la verdad que es Cristo. Entonces en el Evangelio de Juan podemos encontrar que la verdad es Cristo. ¿No le parece interesante? La verdad es Cristo. Las demás verdades son absolutas, son relativas, pero la verdad absoluta es Cristo. Fuera de Cristo no hay otra verdad. Las demás verdades pues pueden ser algunas verdades que tienen algunas características y matices, pero Cristo es la única verdad. Ahora miremos algo muy interesante. La verdad de la que estamos hablando en esta mañana no es recibir la información correcta. Si yo a usted le digo de qué color es este papel, usted va a decir blanco, ¿cierto? Está escrito con tinta negra. ¿Ahí hay verdad? Sí, es un papel que está escrito con tinta negra. Pero la verdad de la que habla la Biblia no es solamente recibir la información correcta, sino la verdad de la que habla la Biblia es la revelación de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para conocer la verdad absoluta, para conocer el sentido de la verdad, debemos conocer al Señor Jesucristo, que es la verdad. No hay otra manera de conocer esa verdad. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es llamado así por 4 cosas. Y quiero que se las aprenda de memoria, por favor. Estas 4 cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Primero, el Espíritu Santo revela a Cristo. Si alguien quiere conocer a Cristo, necesita que le sea revelado por la obra y el poder del Espíritu Santo. Porque la función primaria del Espíritu Santo es revelar a Cristo. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay Cristo. Sin el Espíritu Santo no hay verdad. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Sin el Espíritu Santo no hay nada, porque fue lo que nos dejaron para que nos lleve a Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Nos dejó al otro consolador para que ese otro consolador nos revele a Cristo. Ahora, queremos conocer a Cristo, debemos ir ¿a dónde? A su palabra. Y leyendo su palabra, el Espíritu Santo nos va a traer
revelación de Dios. Y cuando yo hablo de revelación, yo no estoy diciendo que vamos a ver cosas raras y cosas extrañas, unicornios volando. Yo no estoy diciendo de eso. Recuerde que la palabra revelar significa correr el velo. Y muchos tienen el velo todavía frente a sus ojos. Y ese velo necesita ser quitado. Amén. Pregúntele a su vecino, ¿tu velo ya fue corrido? Y qué importante, hermano, ¿sí o no? Segundo, el Espíritu de verdad glorifica a Cristo. Aquí tendríamos tema para otro cuánto tiempo de reuniones, pero bueno, solo quiero hacerles ver lo que hace el Espíritu de verdad con relación a Cristo. Primero, el Espíritu revela a Cristo. Segundo, glorifica a Cristo, exalta a Cristo, muestra a Cristo en su esplendor, en su maravilla, en su deidad, en toda su grandeza. El Espíritu Santo comunica a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos hace conocer la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace comprender la obra salvadora de Jesucristo. Mire, para los griegos, para los pensadores griegos, por eso el apóstol Pablo dice que para ellos el evangelio era locura. Uno dice, pero ¿por qué locura? Porque para los griegos era absolutamente impensable que los dioses bajaran del cielo a salvar a los mortales. Para los griegos, los mortales debían entregarse a los dioses. Por eso para ellos era completamente absurdo e ilógico que un Dios trino se hiciera hombre y siendo hombre se salvara por la humanidad. No podían entenderlo, no podían verlo. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Para nosotros llegar a entender y comprender esta realidad de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Juan 14:16 no está ahí, se lo voy a leer. Él me glorificará, dijo Jesús hablando del Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que cuando el Espíritu Santo habla, ¿de quién habla? De Cristo. De Cristo. Qué importante eso. Cuarto, hablemos del ministerio del Espíritu de verdad. ¿Para qué sirve el Espíritu de verdad? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué beneficios obtenemos nosotros con el Espíritu de verdad? El Espíritu de verdad tiene 4 funciones o 4 maneras de actuar en medio nuestro. La primera, el Espíritu de verdad trajo la inspiración de la revelación apostólica. ¿Qué significa eso, hermanos? Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo, que la iglesia fue fundamentada sobre los apóstoles, sobre el fundamento de los apóstoles. Lo que usted y yo debíamos y debemos saber fue entregado ¿a quién? A los profetas y a los apóstoles. Y los apóstoles nos dejaron esa verdad revelada, esa revelación divina. Y los apóstoles, cada uno de ellos, escribieron, guiados por el Espíritu Santo, lo que usted y yo hoy tenemos en nuestras manos o descargado en nuestro celular, la revelación apostólica. Y esa revelación apostólica, vuelvo y repito, fue sellada cuando murió el último de los apóstoles. No hay más revelaciones apostólicas, no las hay. Por eso tenga cuidado con esos apóstoles contemporáneos que vienen a decir que ellos traen la verdad y que traen decretos apostólicos y que traen verdades apostólicas. No hay más verdades apostólicas, no hay más decretos apostólicos. La única revelación apostólica está aquí en la palabra del Señor. ¿Quién la dio? El poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué le creen a estos falsos?
porque no leen la Biblia. Esta semana me ha tenido cabezón, más de lo que soy, un pensamiento. Muchos cristianos, su alimento espiritual, su alimento doctrinal, son videos de 3 minutos de TikTok. Ese es su alimento espiritual. Y se alimentan, no digo que lo que salga en TikTok todo sea malo. Hay muchos siervos de Dios que suben cosas muy buenas en las redes sociales, como el Paz Dani. Y entonces, pero si usted vive su vida espiritual, su alimento espiritual, son videos de 2 minutos, así va a ser su crecimiento espiritual. Y cuando venga la época de la prueba y de la dificultad, su fortaleza espiritual va a ser tan duradera como el video de TikTok de 3 minutos. No, hermanos. Por eso muchos cristianos creen muchas cosas, porque, ay, sí, yo vi en video de TikTok que fulano tal dijo tal cosa, y se quedan con el enunciado. No, hermano, hay que ir a la palabra, hay que profundizar en la palabra y mirar si lo que yo escuché en TikTok tiene un fundamento 100% bíblico, y si lo tiene, bueno, entonces lo voy a recibir. Usted dirá, entonces ¿usted para qué sube TikToks? Porque quiero predicar la palabra del Señor, pero yo quiero que con esto las personas sean motivadas a ir a la palabra y escudriñar la palabra del Señor. Es eso la importancia que tenemos, hermano. Entonces, el Espíritu de verdad, ¿qué hizo? Trajo la revelación apostólica. Vamos a mirar qué 3 cosas hace el Espíritu de verdad con la revelación apostólica. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, hermanos? ¿Sí me entienden? ¿Estoy siendo claro? ¿O estoy muy catedrático? La revelación apostólica, ¿qué es? Lo que los apóstoles escribieron. Déjelo hasta ahí. La doctrina, lo que los apóstoles dejaron en las cartas doctrinales y en las epístolas generales. Esa es la revelación apostólica. Ahora, ya tenemos la revelación apostólica, está ahí en la Biblia. ¿Qué hace el Espíritu de verdad en nosotros? 3 cosas. Según Juan 14:26 dijo que el Espíritu recordará sus palabras. A los que leemos la Biblia, a los que comemos Biblia, escudriñamos Biblia, cuando estamos en un momento de lucha, de prueba, de dificultad, cuando estamos evangelizando, cuando tenemos que de pronto entrar a debatir un tema, y como hemos leído la palabra del Señor y nos hemos alimentado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos la trae al momento. Pero cuando hay un cristiano que no lee la Biblia, que no escudriña la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué le va a recordar? Nada, porque su cabeza, ¿qué tiene? Nada. Por eso la palabra más fácil es: lo voy a contactar con el pastor, porque es que él sí sabe. O llame a la hermanita Glais, llame a la pastora, llame a Abraham, porque es que ellos sí saben. No, usted también debería saber, pero usted debe leer. Y cuando usted lee la Biblia, el Espíritu de verdad, ¿qué hace? Le recuerda. ¿Estamos? Cuando usted va a cometer un pecado y ha leído la palabra, adivina, adivinador, viene el Espíritu y le dice: en tal parte le hice tal parte, ¿te acuerdas? Sí, señora, bueno, ahora haga caso. Segundo, según Juan 14:26, dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. En Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Vuelvo y le pregunto, ¿cuál es la verdad? Cristo. La verdad que los profetas anunciaron era Cristo. Cristo dijo que vendría la verdad, y luego Cristo dice: yo soy la verdad. Entonces el Espíritu, ¿a dónde nos va a guiar? ¿A dónde nos debe guiar? ¿Quién es la verdad? Cristo, hermano. Cristo es la verdad, y el Espíritu nos debe llevar a la verdad. Amén. Pregúntale a su vecino: ¿ya encontraste la verdad? ¿Ya la encontraron?
Ya encontramos a Cristo, hermano. Qué importante esto. Segundo, estamos hablando acerca de ¿qué? Del ministerio del Espíritu de verdad. Lo primero que hace es, inspiró la revelación a los apóstoles. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Cristo nació en el año 0, año 7 aproximadamente, años 4, 5 años que hay de diferencia en el calendario. ¿Cuándo? En el año 0, que se dice cuando Cristo partió la historia, pero cronológicamente hay un desfase de 4 a 7 años, si no sabían. Hay un desfase cronológico. Entonces Cristo comienza su ministerio. Están los apóstoles conviven con él, viven con él, ven las cosas. Cristo muere ¿en qué año? 33 aproximadamente. Y los apóstoles siguen predicando. Pero los evangelios no se escribieron mientras Cristo iba caminando. No era que Mateo fuera de atrás escribiendo ahí, Juan de atrás, espere Señor, despacito, despacio. No, hermano, tampoco sabían taquigrafía como la hermana Marta, y iba ahí Pedro escribiendo todo lo que Jesús decía. No, ellos comenzaron a escribir los evangelios y los libros 30, 40 años después de que Cristo había muerto. Imagínese usted la perfección que tiene la Biblia, la unidad que tiene la Biblia, que estos hombres recordaron hasta el último detalle y lo escribieron. ¿Quién lo hizo posible? El Espíritu Santo. 4 hombres escribiendo desde 4 puntos de vista diferentes, enfocados en la misma persona y al final de cuentas diciendo exactamente lo mismo. ¿No le parece maravilloso? Solamente lo hace el Espíritu Santo. Bien. Siguiente ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad trae la iluminación del pueblo de Dios. Mire, hermanos, la revelación fue entregada a los profetas, la revelación fue entregada a los apóstoles, la revelación fue escrita por los profetas y los apóstoles, fue sellada, fue terminada, fue completa. Ya no hay más revelación. Entonces ahora usted y yo, ¿qué tenemos que recibir? Iluminación. ¿Sabe qué? Nos vamos a ver aquí los iluminados de Cristo. El iluminado, vamos a llamar en adelante. Numeral, el iluminado. Ahora usted y yo necesitamos ser ¿qué? Iluminados. Realmente algunos teólogos dicen que uno no debe utilizar la palabra revelación como yo la estoy utilizando, me van a condenar los que hablan de esa manera, sino que lo que debiéramos utilizar es la palabra iluminación, que la palabra iluminación lo que hace es traer a nuestra vida el verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Sea revelación o sea iluminación, cualquiera de las dos es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando usted vaya a leer su Biblia, ¿qué es lo que tiene que pedir? Ilumíname, Señor. Espíritu Santo, ilumíname para encontrar ¿qué? La verdad. ¿Y la verdad quién es? Ay, pastor, ¿no pueden contar otra cosa? Es que yo quiero salir de pobre y voy a leer la Biblia para, a ver, la Biblia que me dice de qué negocio inventarme socio, y le estoy orando al Espíritu para que el Espíritu me muestre el negocio. Pues hermano, déjeme desilusionarlo, que ni la Biblia es para eso y el Espíritu Santo tampoco. Claro, Él lo puede guiar a un negocio, por supuesto. ¿Le puede dar sabiduría administrativa y empresarial? Pues por supuesto. Pero no lea Mateo 4 y busque el negocio. ¿Sí? Porque es que muchos leen la Biblia de esa manera. Ahora, ¿podemos traer aplicaciones para nuestra vida práctica? Por supuesto que sí. Pero lo que estamos hablando aquí hoy,
hoy en este tema es que el Espíritu Santo me va a llevar ¿a dónde? A la verdad. Y la verdad es Cristo. Cuando usted abra las páginas de su Biblia, dígale: Señor, llévame a la verdad. Pero tenga presente que la verdad es Cristo. Y dígale: Espíritu Santo, ábreme el entendimiento para que yo, lo que yo lea, tenga la capacidad de procesarlo y entenderlo y comprenderlo. Muchos me dicen: es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Sí, eso es verdad, porque dice la Biblia que su entendimiento, ¿cómo está? Entenebrecido, ennegrecido, cegado. Entonces el entendimiento debe ser abierto, aclarado, para poder ver la verdad. El Espíritu de verdad, la iluminación, nos convence del significado de la Escritura. Mira, hermano, si el Espíritu Santo no convence a una persona de que esto es la verdad, 10,000 palabras que yo diga no la van y no lo van a convencer. Pastor, es que yo le hablo y no entiende. Necesita el Espíritu Santo. Sí, lo necesita. Pastor, es que yo le doy y no entiendo. Necesita el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad ilumina o conduce al creyente al verdadero conocimiento de Cristo. Eso es lo que hace el ministerio del Espíritu de verdad en nuestra vida. Tercero, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el otro ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu testifica de Cristo. Mire, si se ha dado cuenta, la obra del Espíritu Santo gira en torno ¿a quién? A Cristo. A Cristo, hermano. Por eso, si alguien viene a hablar en nombre del Espíritu y no apunta a Cristo, lastimosamente hay que ponerlo en tela de juicio. Juan 15:26. Acompáñenme, por favor. ¿Qué significa que el Espíritu da testimonio de Cristo? Esto significa que la tarea del Espíritu Santo es evidenciar la persona en el corazón, la persona de Cristo en el corazón de las personas. Le repito, ¿qué significa dar testimonio de Cristo? Que el Espíritu Santo, su tarea, ¿cuál es? Evidenciar la persona de Cristo en nuestro corazón. Esa es la gran tarea del Espíritu Santo. ¿Vino a qué? Sí. Sí, señora. Dice que vino el ángel, ¿no? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo te visitará y el santo ser engendrará un ser. Ese fue el Espíritu Santo. Juan 14, ¿Juan qué? 15:26. Mira lo que dijo. Él, hablando del Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Así que la obra del Espíritu Santo es testificar de Cristo. Mire, el Espíritu Santo jamás va a hablar de él. Usted, pero es que yo escuché una profecía. No era. El Espíritu Santo, ¿de qué habla? De Cristo. La tarea del Espíritu Santo, ¿cuál es? Apuntar a Cristo, evidenciar a Cristo, hacer palpable a Cristo, pronunciar la obra de Cristo, hacer eficaz la obra de Cristo. La tarea del Espíritu Santo es Cristo, no es otra cosa. Toda la obra del Espíritu Santo, toda la verdadera obra que proviene del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros y nos conduce a tener una visión más clara de Cristo. ¿Quiere usted conocer a Cristo cada día más? Es el Espíritu Santo el encargado. ¿Y cómo lo va a lograr? Yendo a su palabra. Cuarto, hermanos,
¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuarto ministerio del Espíritu Santo, cuarta tarea, cuarto trabajo del Espíritu Santo. ¿Lo recordamos rápidamente? El primero, ¿cuál es? Trajo revelación apostólica. El segundo, ¿cuál es? Trae iluminación al pueblo de Dios. El tercero, testifica de Cristo. Y el cuarto, convence al mundo, o convence del mundo, más bien. Convence del mundo. Juan 16:8. Convencer. ¿Qué entendemos por la palabra convencer? Cuando usted le ruega a alguien hasta que lo convence. Eso es lo que, palabras coloquiales, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos los hombres con las muchachas. Y ruegue y moleste y canse y mejor dicho, sí. Hasta que la china dice, ay, bueno, sí, hágale, a ver, sí. Y entonces uno dice como que y entonces comienza una, ay, se quiere casar conmigo, ay, cásese conmigo. Y empieza una y dele la pobre muchacha lora, hasta que la muchacha resulta diciendo, ay, sí, casémonos en septiembre, casémonos. Ay, sí, ya. Sí. Ay, si está muy cansón con ese tema, está bien, casémonos. Eso para nosotros es convencer. ¿Sí? Convencer en nuestra cultura es un acto de rogar, es un acto de persistir, es un acto de estar detrás de una persona implorando, pidiendo, solicitando algo, hasta que en algún momento dado la persona dice, está bien. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted ha buscado convencer a alguien alguna vez? Siempre. ¿Lo han convencido? Por eso tengo 2 hijos, me convencieron. Bien. Yo me dejé convencer, hermano, yo sí digo la verdad, hermano. Yo no me opuse al convencimiento. Pero en la Biblia, convencer significa algo absolutamente diferente. Diferente, hermanos. Diferente. El Espíritu Santo, quiero que aprenda esto. El Espíritu Santo no ruega. El Espíritu Santo no está detrás diciendo, ay, por favor, ¿sí? Crea en Cristo que Él es lo más de buena papa, lo más de buena gente. Mire que Él murió en la cruz por usted. Ay, créale, por favor. No, hermano. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Porque la palabra convencimiento significa algo totalmente diferente. Yo tengo en YouTube esa prédica, le invito a que la busque porque es muy larga. Pero palabras más, palabras menos, ¿qué significa el convencer del mundo? Mira, hermano, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer en cada persona y qué debe hacer en cada persona? Escuche lo que lo va a leer. Cada persona es expuesta al rigor del Espíritu Santo, haciendo ver el estado espiritual de la persona sin Cristo. ¿Cuál es el convencimiento del Espíritu Santo? Mostrarme mi vida como es sin Cristo. Sin Cristo estoy perdido. Sin Cristo estoy alejado. Sin Cristo estoy muerto. Como dirían los muchachos, sin Cristo estoy en la... Usted lo acabó de decir. Y el Espíritu Santo va a venir y me va a mostrar la realidad de mi vida pecaminosa. Eso es convencer. Me va a llevar al punto de mostrarme lo miserable que soy sin Dios. Y cuando el Espíritu Santo me lleva a mí a entender mi verdadera situación de pecado y mi verdadera condición de separación de Dios, desde ese punto el Espíritu Santo me lleva para que yo reconozca que necesito entonces ser salvo. La única manera en que una persona venga a la salvación es cuando sabe y es consciente que está perdida. No antes, sino para qué salvación. No tendría sentido salvar a alguien
que no se siente perdido. Por eso se llama salvación. Entonces, para que una persona sea salva, el Espíritu Santo la tiene que llevar al punto de hacerla sentir que está perdida. Y estando perdida, acude a Dios y le pide que lo salve. O no le pide que lo salve, acepta el plan de salvación. Entonces Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo convence. Ya entendiendo lo que significa convencer, el Espíritu Santo convence a las personas en 3 áreas. No tengo tiempo de explicarlas: de pecado, de juicio y de justicia. Como tarea le dejo Juan 16 para que lo estudie esta semana en su casa, porque ahí está la respuesta a lo que le estoy diciendo. No tengo tiempo ya de quedarme aquí en este pasaje. La verdad de la que estamos hablando hoy y la verdad de este pasaje de la convicción del mundo teológicamente se llama tiene una demencia, a veces una dimensión judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo desenmascara la mentira del pecado y revela la realidad de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo: desenmascara el pecado y revela la verdad de Cristo. Amén. ¿Tiene usted un familiar que tiene un pecado que lo tiene consumido? ¿Sí? ¿Alguien de casualidad? Las drogas, el alcohol, el hurto, el desorden, la promiscuidad, etcétera. Y usted lo aborda. A muchas de esas personas usted las aborda, y la persona, ¿cuál es su respuesta? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero usted dice, venga, ¿no ve? La respuesta es no ve. Él puede estar sumido en su pecado, sumido en su maldad. Puede ver que su hogar está destruido y él dice, yo las cosas las estoy haciendo bien. Porque ahí en su espiritualidad algo no está bien. ¿Qué es lo que hace el convencimiento del Espíritu Santo? Lo va a llevar a mostrarle que realmente no está bien. Por eso no creo en las cantaletas, porque la obra de convencimiento es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Al no ser que la cantaleta venga con la unción del Espíritu Santo. Yo sabía que iban a pelear para mí. Yo sabía que eso iban a sacar las espuelas. Bien. Quinto, hermanos. ¿Seguimos o paramos? ¿Quieren más? Bien. Todo por la Virgen del Carmen. Bien. ¿Cómo actúa el espíritu de verdad frente al espíritu del error? Hay espíritus de error y hay espíritus de verdad. Hoy en día populan los espíritus de error a granel, a cantidades alarmantes. Entonces el espíritu de verdad tiene que obrar en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a discernir cuando un espíritu es el incorrecto. Entonces acompáñenme a Juan 4:8. En ese pasaje encontramos esas dos. Quiero abrir aquí mi Biblia para leer un poquito más el contexto. Juan 4:6. Perdón, primera de Juan. Primera de Juan 4:6. Listo, ¿lo tiene? Es que creo que no, no, yo no puse nada de eso, ¿no? Bien, era para que estuvieran más atentos. Bien, dice, nosotros somos de Dios. ¿De quién somos nosotros? ¿Seguro? Bueno, me alegra.
El que conoce a Dios. Pastor, es que yo hablo y la gente no me pone cuidado. Simple, no es de Dios. ¿Qué necesita? Que el Espíritu Santo venga y le abra los ojos. ¿Ve? Bien, entonces volvamos. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Ve? Hay quienes viven en un espíritu erróneo, que no tienen la verdad de Cristo, y hay quienes viven en el espíritu de verdad, que es tener a Cristo. ¿Ve la gran diferencia? Yo por eso les enseño muchas veces, hermano, no entremos en discusiones y alegatos en la calle con personas que no quieren prestar atención y que no quieren oír. Y a veces nosotros y yo he caído presa de eso, nos dejamos calentar emocionalmente y empezamos a discutir y alegar, y después uno dice, ¿qué gané con eso? Nada. ¿Sí? Nada. No, hermano. Simple, el que no tiene el Espíritu no escucha. El que lo tiene, y aquí escuchar no significa entender, recibir, comprender la palabra del Señor. Amén. Pastor, es que yo a mi hijo le hablo y le hablo, o a mi hija le hablo y parece que le hablaré a una pared. Usted le está hablando a una pared. Ay, ¿cómo así? Esa es la verdad. ¿Qué necesita esa pared? El Espíritu Santo, hermano. Así de simple. Bien. Pregunta. Sabemos que el Espíritu Santo obra conforme Él quiere, ¿no? Y hablará a la persona. Pero si yo le puedo clamar a Él para que le redarguya a esta persona. Es que esa es la tarea de Él. Nuestra oración debe ser esa: que el Espíritu Santo convenza y redarguya a esa persona. Por eso yo les decía, a una persona no cristiana, ¿qué le debemos hablar? El Evangelio. Es el Evangelio. Por eso vuelvo e insisto, hermano, tenga cuidado. Usted tiene un familiar que, a ver, voy a... Bueno, sí. Tiene unos hijos que están más descarriados que el hijo del Inver. Tuvieron 4 hijos y los licúan, y de los 4 no sale uno. Pero el hombre le gusta la tomata, le gusta la bebata, tiene un hogar disfuncional, cada que recibe la quincena debe esta vida y la otra y todas las siguientes 45 primas, y debe hasta la pensión. Tiene una vida completamente desordenada. Estoy exarbolando, ¿no? Entonces usted lo conoce y es su primo, con el que usted jugaba de niño a las escondidas, y usted está preocupado por esa persona, y usted va y le dice lo siguiente: ore al Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Y usted lo cree porque en usted eso es verdad. Ahora, a la luz de lo que hemos visto hoy, ¿el Espíritu Santo lo puede guiar? ¿Por qué no y por qué sí? Porque no lo tiene, porque no lo ve. ¿Usted para qué le dice eso? ¿Para qué lo engaña? Entonces, ¿tú yo de qué le hablo? De Cristo, del plan de salvación. Hacerle ver que es un desgraciado, miserable pecador. Desgraciado porque no tiene la gracia de Cristo. No me malinterprete, ¿sí? Desgraciado significa sin gracia. Eso es el Evangelio. Por eso en esta iglesia hemos insistido tanto en que usted aprenda el Evangelio y aprenda a evangelizar, porque a las personas sin Cristo hay que evangelizarlas, para que el Evangelio de Cristo les abra los ojos, y conociendo su estado de pecado y conociendo su situación de pecado, y sean convencidos, en ese momento esa persona va a decir: lo que he hecho está mal y mis hijos están
mal. Entonces ahí es cuando la persona comienza a buscar verdaderamente ayuda, desde la raíz. Inscríbete en Teos, por favor. Bien, de eso es lo que hablamos en Teos. Voy a ir finalizando. ¿Qué significa que el Espíritu nos ayuda a vencer el error? El Espíritu de verdad nos trae la confesión correcta acerca de Cristo. El Espíritu nos muestra la realidad de Cristo. El Espíritu nos lleva a comprender la fidelidad de las enseñanzas apostólicas. El Espíritu nos lleva a obedecer a Cristo. Y el Espíritu nos lleva a aprender a amar a nuestros hermanos. Señor. Ayer hablaba yo con una persona, aparentemente dice que ser cristiano porque lee mucho la Biblia. Tiene un hijo que está totalmente perdido. Me dijo, hermano Hermógenes, por favor ore por mi esposa y ore por mi hijo que está totalmente perdido y ya no tengo nada que hacer, pero él no se mete con Dios. Si lo pide, otros oren por ellos, a decir el Señor hace la obra, y eso no es así. Así es. Bien, se nos fue el tiempo, hermanos, tenemos que terminar. Nos queda el punto quinto, el Espíritu de verdad dentro de la Trinidad y el Espíritu de verdad en la iglesia. Finalicemos con el sexto, saltémonos el quinto, amén. No es que no sea menos importante, pero me gustaría más hablar del sexto punto y con esto terminamos en esta mañana. La iglesia sin el Espíritu Santo no puede existir. ¿Estamos? No hablo de movimientos, de sentires, de expresiones. No hablo de nada de eso. Porque aquí podemos tener un culto donde la gente brinque como Maispira y no esté el Espíritu Santo. De hecho, yo hoy no creo en eso. Hoy, después de tantos años. El Espíritu Santo, como les dije, es una persona con la cual nosotros debemos tener una relación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Usted puede venir aquí y saltar como un Maispira en alabanza. Y le podemos decir el hermano Maispira. Pero cuando llega a su casa, no es un Maispira, hermano. Es un no sé qué es, pero es todo menos eso. Entonces el Espíritu Santo no es eso. El Espíritu Santo es que mi vida cada día está siendo transformada a la imagen de Cristo. Amén. Ahora, que si usted quiere ser como Maispira, séalo. No hay ningún problema, hermano. Pero que sea un Maispira que se parezca a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que en nuestras casas, nuestras familias digan, ay, si cada día se parece más a Cristo. Ahí va como una babosa, despacito, pero al fin de cuentas se está pareciendo a Cristo. Ojalá fuera como Espiri González, corriera a 10,000 por hora. Pero bueno, cada uno lleva su fruto, su crecimiento de alguna manera. Termino con esto, iglesia. El Espíritu Santo es necesario e indispensable, ¿dónde? En la iglesia, por varias razones. Porque el Espíritu Santo preserva la pureza de su palabra. El Espíritu Santo preserva la pureza de su palabra. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a la verdadera y a la correcta doctrina. Amén. ¿Por qué más la iglesia necesita el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo ilumina la comprensión de las Escrituras. Él es el que nos va a llevar a entender realmente la palabra del Señor. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en la iglesia? Porque el Espíritu produce discernimiento frente al error. Pero para yo entender el error, debo entender la verdad. Si no conozco la verdad, cualquier error me va a parecer una verdad. El que no conoce los billetes falsos, todos son buenos. ¿Sí o no? ¿No han metido billetes falsos? ¿Por qué? Porque usted creyó que era bueno, porque no conoce los verdaderos. El Espíritu nos lleva a conocer la verdad.
Y cuando yo conozco la verdad y me enfrento a algún espíritu de error, esa misma verdad enciende las alarmas. Y el espíritu viene y nos dice: hey, por ahí no es. Tenga cuidado. Examina primero. El Espíritu Santo produce, ya lo dije, discernimiento frente al error. Y el Espíritu Santo conforma a los creyentes a la medida de Cristo. Una de las obras del Espíritu Santo en nosotros es que seamos como Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Amén. ¿Cómo es Cristo? Usted dice: yo quiero ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? O sea, ¿usted quiere ser perfecto? ¿Sí? ¿Cómo es Cristo, hermano? ¿Cómo es Cristo? Les voy a presentar a Cristo y oramos. Gálatas capítulo 5. Les voy a presentar a Cristo. Les voy a presentar creo que son los 9 atributos de Cristo. Y cómo usted y yo debemos ser cada día. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? ¿Cómo es Cristo? Usted me dice que conoce a Cristo, ¿cierto? Bien. ¿Quiere ser como Cristo? También. Ahora le pregunto: ¿cómo es Cristo? Yo no sé cómo es. Entonces no lo conoce. Entonces, para conocer a Cristo tenemos que ir a Gálatas capítulo 5. ¿Se me perdió? Ya, 22. Este pasaje es conocido como el carácter de Cristo. Carácter de Cristo. Si yo quiero ser como Cristo, debo ser como lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Y aquí no habla ni de milagros, ni de hacer multiplicar el pan, ni de orar para que aparezcan lingotes de oro debajo de la cama. Nada de esas cosas. Mire, ¿lo tiene? 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Ahí está Cristo pintado. Así debe ser usted. Esa es la meta mía. Esa debe ser la meta suya. Esa debe ser nuestra meta. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Conformarlo a usted tanto, tanto, que al final del camino, a quien las personas vean, sea a Cristo. Por eso les puse la canción. Tenemos que menguar a nosotros para que crezca Cristo. Daniel tiene que desaparecer de la escena. Y cuando mi familia vea a Daniel, espero que esté ocurriendo, de alguna manera estén viendo a Cristo. ¿Estamos? Incline su rostro, por favor. Invite al Espíritu Santo para que lo guíe a la verdad, por favor. Espíritu Santo, te pedimos que nos dirijas a la verdad. Guíanos a la verdad. Enséñanos la verdad. Recuérdanos la verdad. Vivimos en un mundo de 1000 verdades.
relativas, donde para cada persona su mundo es su verdad. Pero hemos aprendido por tu palabra en este día que solo hay una verdad, y es Cristo. Y te pedimos hoy, Espíritu de Dios, que nos lleves cada día a conocer esa verdad. Y como lo pido siempre, Señor, de esta iglesia, los que no han conocido la verdad, tráelos a la verdad, Señor. Los que aún no han sido convencidos de juicio, de pecado y de justicia, Señor, por favor, Espíritu Santo, haz esa obra, Señor. Oro por los niños de esta iglesia, los adolescentes de esta iglesia, los jóvenes de esta iglesia, los padres de esta iglesia. Quien no haya venido al convencimiento del Espíritu, por favor, tráelos, Señor. Tráelos a ese convencimiento. Redarguye sus vidas, Señor, y llévalos hacia ti, Señor. Y a cada uno de nosotros, Señor, cada día, que tu verdad se plasme en nosotros, Señor, y que la verdad del Espíritu Santo nos lleve cada día a Cristo, a ser como Cristo, a ser conformados a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos cada día a morir a nuestro yo, a nuestra carnalidad, a nuestra mundanalidad, y ayúdanos cada día, Señor, a vivir por el Espíritu, Señor. Lo necesitamos, Señor.